Buenos días, bienvenido amigo. Hola, amiga. Es un placer para nosotros, el Centro de Estudios de Corrosión, que por lo menos vía online, Pedro nos acompañe en este momento tan importante, ¿no? Pedro ha sido una persona muy cercana al Centro de Estudios de Corrosión desde hace mucho tiempo. Y en estos momentos le encantaría estar en Venezuela porque le gusta mucho la Feria de la Chinita. Así mismo. Bueno, Pedro tiene una destacada trayectoria en el área de corrosión en estructuras de concreto armado. Él es ingeniero civil. No tengo en mis manos su currículum resumido, pero lo conozco muy bien como para dar información de toda su carrera. Y yo creo que lo más importante que me encantaría resaltar es el arduo trabajo que ha venido realizando en Alcompact Internacional. Alcompact es la Asociación Latinoamericana de Patología en Construcción y Pedro es el gerente general, yo digo que eterno, porque yo no creo que haya persona que lo pueda sustituir, porque tiene una habilidad no solo para trabajar él, sino para hacer trabajar a los demás y ser muy productiva. Entonces, Alcompact está alcanzando un alto nivel internacional en el área de patología de la construcción. Y eso yo creo que se le debe en un 90% a Pedro por su empuje, porque nunca se amilana ante las dificultades, ¿no? Así que como profesional ha ganado muchos premios internacionales y nacionales. Y bueno, yo creo que Pedro, bienvenido. Es lo más importante que tenemos, tenerte aquí con nosotros. Y gracias por acompañarnos siempre, aún estando tan lejos como sé que estás. Adelante. Está en Bien. Qatar. Adelante, profesor Pedro. Gracias, Solaris, gracias. Vale, ¿me escuchan bien? ¿Ven mi pantalla? Sí, perfecto. Te escuchamos perfecto. Primero que nada, es un gran placer. Yo estoy muy feliz de verles a todos ustedes y no puedo evitar evocar, no al principio, porque no estuve hace 45 años, pero hace casi 30, sí. Y preparé, fíjense, tenía desde hace tiempo una idea de preparar una conferencia con el nombre que puse ahí, que todos estarán preguntando, bueno, ¿qué nos va a contar Pedro, verdad? Y la idea es que sea un poco filosófica. Sin embargo, no he logrado que sea tan filosófica. Aún así voy a mostrar muchos resultados, ¿verdad? Pero sí quería yo aprovechar la oportunidad porque es un recuento de experiencias también a nivel profesional que también tienen que ver con la vida que he tenido al lado de ustedes durante tantos años y en particular al lado de Olaris, ¿verdad? Entonces, quiero empezar, este es el título para que nos acordemos, como están viendo mi pantalla, bueno, yo voy a minimizar donde aparece mi foto, aunque ustedes me verán, ¿verdad? Pero para que yo vea lo que estoy mostrando. De la teoría a la práctica, del laboratorio a la estructura real, de la no experiencia a la experiencia. Hace más de 30 y tantos años que estamos metidos en esto y cuando uno ve hacia atrás y recuerda en dónde estaba, entonces tiene que aceptar que mucha gente que estaba a tu alrededor en aquel entonces tenía mucho la razón. El primer jefe que tuve fue el doctor Alonso Fernández. Aquí en este primer trabajo, este fue el primer trabajo que yo publiqué. Todos los que les voy a mostrar son de congresos y estos en particular pues tienen una cierta importancia para mí en cuestión no solamente cronológica. Alonso Fernández me decía dos cosas que nunca se me olvidan, muchas cosas no se me olvidan de él, pero dos cosas en particular. Siempre me decía que formar un investigador llevaba 10 años, ¿verdad? Y la otra cosa es que te decía, estás aprendiendo, pero no te das cuenta porque cada vez dudas más. Entonces, eso era sumamente interesante de las enseñanzas que tuve con Alonso Fernández, pionero en sustentabilidad, aunque no se llamaba de esa forma en aquel tiempo. Y él era sumamente práctico, aunque dominaba perfectamente la teoría, era sumamente práctico. Yo más adelante, y Olaris conoce perfectamente a Romeo de Cos,
que es teórico, pero con experiencia en construcción, empezamos a hacer nuestros pininos en cloruros. Los cloruros desde aquella época han sido compañeros inseparables de ustedes y míos, ¿verdad? Y gracias a ellos seguimos siendo productivos porque no terminamos de aprender sobre de ellos, ¿verdad? Y con Romeo, desde aquellas épocas ya hablábamos un poco de cómo se comportaban los cloruros. En aquellas épocas, en el 92, presentamos un trabajo donde fuimos muy criticados en Manchester para los 20 años del Capsis Jumist, así se llamaba, y porque mostramos por primera vez las jorobas o los picos y explicábamos por qué y la gente no nos creía. Años después, no solamente lo aceptaron, sino que ya muchos investigadores le han dado nombre a la zona convectiva y a la zona de difusión. No puedo olvidar a Alberto Sagüez, ¿verdad? Y ese primer simposio mexicano en el 94. Ahí cuando vinieron Oladis y Miguel y conversamos mucho, ahí fue las primeras enseñanzas, Oladis, que a lo mejor, no sé si te acuerdas, pero son cosas que a mí nunca las hemos conversado, pero a mí no se me olvidan, ¿verdad? Oladis me decía, ¿por qué no vienes al primer congreso de corrosión de NEIS en Zulia? Y le digo, Oladis, es que no, porque el único trabajo que yo tengo ahorita ya lo presenté y no me dejan presentarlo otra vez. Y entonces Oladis me decía, mira, el trabajo sí, pero tus resultados son muchos y tú puedes presentarlo con otro enfoque. Y Oladis me dio una interpretación de cómo presentar los trabajos, que fue el primer parteaguas que tuve en cuestión de investigación. Era yo un estudiante de doctorado en aquel entonces, así que no me perdí el congreso y fue la primera vez que estuve ahí con ustedes, y desde aquella vez fueron muchos años más a través de varios congresos que tuve la posibilidad de acompañarles. Años después, y siempre con los cloruros, yo todavía tenía muchas dudas porque estudiaba y los cloruros me daban dolor de cabeza. Y Maricruz Alonso me decía, Pedro, los cloruros vuelan. Y sí, la entendía, pero no era algo que yo estuviera tan satisfecho con las explicaciones que yo leía, y en parte era porque mi formación no era química. Tardé mucho tiempo en entenderlo y en traducirlo a través de artículos y libros a otros ingenieros civiles que pudiesen pasar. Y desde luego las enseñanzas con Carmen en aquellas épocas, ¿verdad? Para poder saber cómo publicar lo que debe publicarse y no publicar lo que ya está publicado. Luego, Oladis, tuvimos nuestro primer artículo juntos en el 99 con Eño, donde siempre con los cloruros. Y fíjense qué cosas, son los primeros artículos que tengo con muchos de mis amigos investigadores y todos sobre cloruros, ¿verdad? Y en aquella vez empezábamos ya la interpretación a nivel internacional de los cloruros, que como ya sabes ha dado lugar a normas, etcétera. Y se acuerdan que yo decía de Alonso Fernández y los 10 años para investigador. Una de las cosas que tenía yo en mi tesis de maestría con Alonso era que me decía, mira, ya construimos esto, ahora justifícalo teóricamente. Y era un dolor de cabeza para mí hacer eso, más lo conseguía a nivel maestría. Pero cuando yo empiezo a hacer corrosión, que era otro tema, tenía que meterme a otras cosas para entenderlo. Entonces, en realidad, yo estaba acostumbrado un poco al deductivo, no al inductivo, y eso me costó trabajo, pero lo fui comprendiendo. Y siempre quise tener algún estudiante con el que yo hiciera lo mismo que Alonso Fernández hizo conmigo, pero consciente de que era muy difícil por las circunstancias que se vivían y se siguen viviendo en el país, ¿verdad? Pero tuve la suerte de toparme con Jorge Briceño Mena, que muchos de ustedes conocen. Oladis, Jorge se graduó se graduó de doctor un día antes del evento del Congreso de México. Y Jorge fue, ahora sí que mi conejillo de indias, porque él empezó conmigo desde servicio social, se graduó en licenciatura, maestría y doctorado, y ahí vimos el tema de los 10 años. Me tocó verlo evolucionar, pero también fue, Jorge, un experimento viviente para mí, porque muchas de las incógnitas que seguramente Alonso tuvo conmigo, pero no tuvo oportunidad de conversar, de discutirlo conmigo, ahora yo tuve esa oportunidad con Jorge y pude entender muchas cosas por lo que pasamos
cuando vamos de lo teórico a lo práctico, cuando vamos de la no experiencia a la experiencia y cuando vamos de el laboratorio a la vida real. Con esto en mente, lo que quiero dar a entender es que lo que voy a conversarles es de alguna manera como yo veo la evolución del Centro de Estudios de Corrosión. Una gran experiencia acumulada durante muchos años en circunstancias sumamente complejas, siendo punta en todos los sentidos y que continúa siendo punta en cuestión de la corrosión a nivel internacional. Y un símil, que es el que yo voy a tratar de mostrar aquí. Voy a mostrar unas 2, 3 diapositivas que van a tener algunos textos. Voy a tratar de ser muy específico para tratar de darme a entender. Luego vendrán las figuras, ¿verdad? Y cuando hablamos de las cosas en pequeño o de lo teórico, ¿verdad? O de lo que hay que estudiar en el laboratorio, siempre nos asaltaron dudas, ¿verdad? Por ejemplo, ¿qué pasa en el periodo de iniciación, antes de que ocurra la despasivación? ¿Por qué hay tantos trabajos que nos dicen lo que ocurre después de la despasivación y hay tanta discusión cuando no se habían sentado totalmente parte de la iniciación y antes de la despasivación? Entonces, temas que han llamado la atención son muchos, pero algunos de ellos, por ejemplo, efecto borde, el proceso de corrosión en edades tempranas, esas diferencias electroquímicas en el estado de pasividad en función del tipo de concreto que tú tienes, en nuestro caso con 2 métodos de diseño, ¿verdad? La calidad de ese proceso de pasivación que se logra y en función de ella, qué papel juega el efecto de la periodicidad en la polarización y los parámetros que ayudan a consolidar la polarización en el procesamiento de datos. Con esto en mente, ¿verdad? Y yendo desde el laboratorio para entenderlo a pequeña escala, luego pasar a una escala más real, con vigas de tamaño real, para poder tratar de entender cómo se presentan aquellos fenómenos, pero teniendo en cuenta que primero tienes que tener una metodología para que tus vigas presenten un comportamiento aislado que tú necesitas aislar para que los resultados sean reproducibles, ¿verdad? Y luego que el método que utilices sea sustentable y sea bueno en cuestión costo-beneficio. Inmediatamente, esa ampliación de la vida de servicio, ¿verdad? Ya en estructura real, que voy a mostrar un ejemplo de un edificio histórico, y luego cómo aplica todo lo anterior en el diseño de un edificio sustentable. Es decir, cómo hemos ido también, la evolución que hemos tenido con el centro de corrosión, como todos ustedes saben, Olaris ha coordinado Duracon, y ha participado en las demás redes donde llevamos de alguna manera el ritmo de la necesidad. Empezamos con Durar, inspección, diagnóstico, rehabilitar, porque hay que rehabilitar antes de pensar en la prevención, y ahora estamos viendo sustentabilidad y cambio climático, ¿verdad? Bien, con eso en mente, vamos a empezar de esa forma inductiva, ¿ok? Vamos a observar circunstancias particulares y vamos a intentar conclusiones generales. Y es ahí que vamos desde vigas pequeñas, vigas de tamaño real, hasta edificios reales, con factores o variables que pueden estar controlados o no, tanto en las vigas pequeñas como en las vigas grandes o en las estructuras reales. Y van a notar ustedes que no voy a dar detalles porque la intención sobre todo es filosófica. No voy a dar muchos detalles, pero sí voy a dar algunos que van a ser importantes para poder confirmar lo que quiero decir. Y si todo lo que hacemos se basara en un modelo que pudiera ser verificado, sería fenomenal. Y por eso la idea desde hace muchos años de que nos peleábamos los duraderos con los ingenieros con los duraderos y así sucesivamente, sin tomar en cuenta que estamos en el mismo bando todos, ¿verdad? La idea era mostrar un modelo que hiciera que nos entendiéramos todo. Este modelo lo presenté por primera vez, precisamente fue en 2008, ahí en el Hotel Maruma con ustedes. Ya sufrió un poco de evolución. Modelo conceptual de la vida de servicio, que es el que tenemos en la normativa nacional de México, en las recomendaciones técnicas del COMPAT y promoviéndose en algunos otros lugares. Pero nosotros nos vamos a centrar
En estas tres primeras fases, que son la planeación para la vida de servicio, la preparación para la vida de servicio, el inicio de la vida de servicio, que es cuando el comportamiento es óptimo, y que en esta etapa de iniciación sepamos lo que está sucediendo para poder intervenir antes de que ocurra la despasivación, ¿verdad? Sin más preámbulos, porque no es el objetivo hoy hablar detalles del modelo, vamos a ver entonces lo primero que les comentaba, el proceso de degradación en vigas pequeñas. Vamos a hablar del efecto de borde, las diferencias en el estado de pasividad y la calidad del proceso de pasivación en el concreto reforzado. Estas vigas pequeñas, ¿verdad? Son dos camadas, una de 2007, otra de 2017. En 2007 se tuvieron muchas dudas en lo que se encontraron varias cosas que tendrían que ser verificadas y se decidió que en 2017 se repitiera, se hiciera lo mismo la exposición y se estudiaran los parámetros que acabo de comentar. Están expuestas aquí en el norte de la península de Yucatán, a una distancia de 50 metros del mar, abajo de la duna. Y voy a mostrar únicamente valores y voy a hablar de corrosión acumulada. En el sentido hemos publicado, Olaris y yo también, en esa cuestión de la corrosión acumulada, donde Carmen fue la que inicialmente nos incitó a este tema hace muchos años, ¿verdad? Y voy a enfocarme en ella porque de ella es de la que estoy sacando las ecuaciones y todos estos datos ya han sido publicados, ¿verdad? Así que están totalmente disponibles en las referencias, ¿verdad? Que estoy utilizando aquí. Entonces, la primera cuestión interesante era la siguiente. Primero, vemos M1 y M2, que son dos métodos diferentes de dosificación. El método 1 tiene menos tortuosidad y más cemento que el método 2. Complementariamente, el método 2 tiene más tortuosidad y menos cemento, ¿verdad? Se probaron dos relaciones agua-cemento, que son las que tenemos prácticamente en el proyecto Duracón y en otros proyectos más, porque Duracón nos ha servido de base pues, para que los datos sean comparables también. Y la fase de vientos predominantes y vientos no predominantes. ¿Qué cosas podemos entender aquí a grosso modo, en forma muy larga? Como ya todos ustedes saben, el cambio en la pendiente de la corrosión acumulada nos indica que empieza a ocurrir un proceso de despasivación o que es una nueva transformación de fases que estamos, o se está rompiendo de nuevo la capa pasiva, ¿verdad? Y esto implicaría que estemos viendo que los que tienen el cambio más pronunciado son aquellos sitios que están a mayor profundidad, indicando que existe un probable efecto de borde. Este efecto de borde tiene que ver también, o puede tener relación con la calidad del proceso de pasivación. Aquí solamente estoy mostrando la velocidad de corrosión normal, pero muestro los datos de 2007 y 2017. Todo es lo mismo, son los mismos relaciones agua-cemento, los mismos años, ¿verdad? Vientos predominantes, no predominantes y métodos. Y todo se ve abajo de 0.1 microamperios centímetro cuadrado, lo cual nos dice en un principio, bueno, pues se está comportando igual, uno piensa, ¿verdad? Pero, ¿qué pasa si tratamos de justificar esto un poco más y hacemos las velocidades de corrosión acumuladas? La primera cosa que nosotros vemos aquí es que en un periodo similar de 211 días de exposición, ¿verdad? En ambos casos, 211 días de exposición, mientras que en un dato se hicieron, en una parte se hicieron 16 mediciones, en otra parte se hicieron solamente 4 mediciones. Mientras que en una parte el proceso de exposición empezó desde un principio, en la otra parte empezó varios meses después, ¿verdad? Y entonces, primero, tengamos en cuenta que esa relación de 16 a 4 implica una relación de 4:1, que es lo que vamos a usar para discutir el efecto de la periodicidad en las mediciones, ¿no? Entonces, cuando se analizaron los datos, ¿verdad? Se obtuvo, fíjense, en el caso de aquellos que fueron expuestos, apenas se terminaron de colar, ¿verdad? Hasta un incremento de 100% en la velocidad de corrosión acumulada, mientras que
en el otro caso que se esperó a que el proceso de pasivación se consolidara, ¿verdad? Esto ocurrió únicamente hasta en un 25%. Entonces, estas tendencias que se repitieron entre vientos predominantes y no predominantes, ¿verdad? Fueron definitivas e influyeron en los resultados que se iban a discutir posteriormente, ¿verdad? Otra cosa que estoy pasando de páginas, por eso aparentemente se están repitiendo, pero estoy hablando de parámetros diferentes, ¿verdad? Ustedes ven aquí esta diferencia que nosotros tenemos acá, que es para el caso de las últimas, ¿verdad? Que tenemos un incremento del 40% en 2007 contra un incremento de un 25% en la velocidad de corrosión acumulada. Entonces, ¿qué significa esa situación? Significa que hay un cambio entre los especímenes antiguos, ¿verdad? De 5 microamperios día por centímetro cuadrado y 1 microamperio entre diferentes relaciones agua-cemento, sin que todo esto venía de una etapa en la que no tendría que haber corrosión porque estaban resguardadas y todavía no había esa diferenciación. La única diferencia era la calidad del concreto. Entonces, esos datos que nosotros vemos podrían ser ya una característica del material utilizado que podría ser consistente si se evaluaran otras relaciones agua-cemento, y este dato podría ser muy interesante sobre cómo podría considerarse después de consolidar el proceso de despasivación o de pasivación, mejor dicho, después de consolidar el proceso de pasivación, cómo se comportaría después. De toda esta parte que dio objeto a 3 publicaciones, podríamos concluir que una profundidad adecuada combinada con una posición de borde puede tener más influencia que una profundidad inadecuada sin efecto de borde en la corrosión del refuerzo. Luego, las técnicas electroquímicas mostraron tendencias ligeramente diferentes entre ambos métodos de diseño, ¿verdad? Pero no fueron concluyentes. O sea que mientras no hay despasivación y sigamos en la pasivación, ninguno de los métodos está mostrando ser mejor que otro, a pesar que uno sí sabemos que tiene más tortuosidad que aquel y tiene menos cemento. Por lo tanto, debe ser más sustentable posteriormente hablando. Las vigas que se diseñaron en el método 2, ¿verdad? Bien, esto ya lo comenté. En cuanto a la calidad del proceso de pasivación, ¿verdad? Los parámetros que se consideraron para consolidar la calidad de la pasivación a edades iniciales van a afectar la tendencia a la despasivación sin importar las variables. Y como se esperaba, la polarización, bueno, se esperaba, pero queríamos comprobarlo, ¿verdad? De que las técnicas, se ha dicho mucho, desde lo que a mí me tocó vivir cuando se utilizaba Tafel, y cuando se pasó la resistencia a la polarización lineal, a colegas que tengo que aún en la actualidad, siendo electroquímicos aplicados, pero no con experiencia en concreto, siguen peleando de que las técnicas que utilizamos los concreteros para medir la resistencia a la polarización lineal no satisfacen y no cumplen las expectativas de corrosión como ellos están acostumbrados a verlas. Entonces, nosotros estamos comprobando acá que en exposición ambiental real, con los parámetros que se estudiaron, no estamos teniendo una influencia de esa, ni de la periodicidad, manteniendo, por supuesto, la misma velocidad de barrido, ¿verdad? En la medición electroquímica. Entonces, si la periodicidad se mide en una proporción 4:1, ¿verdad? Numéricamente, tendría una influencia en la corrosión acumulada en un 100%. Fíjense, en un 100%, y fíjense qué interesante, porque en las pruebas, cuando nosotros comparamos nuestras pérdidas electroquímicas contra pérdidas gravimétricas, estamos también tomando en cuenta un 100% de cada lado. Es interesante. Ahora, la velocidad de corrosión acumulada, aunque es cualitativa, está permitiendo, una vez más lo comprobamos, detectar cambios en el comportamiento electroquímico en la etapa de iniciación. Y desde una perspectiva cuantitativa, el tipo de almacenamiento después del curado y antes de la exposición al medio ambiente, incluso en la etapa de iniciación, sí tuvo una influencia que fue 1 microamperio para 0,65
y 5 microamperios día centímetro cuadrado para 0.45. O sea, que esto podría ser un margen de incertidumbre cuando se interprete corrosión acumulada según la calidad del tipo de concreto. Esto es sumamente interesante. Bien, vamos a pasar ya de laboratorio a un poco más a la escala real, pero todavía no a estructuras reales, ¿verdad? Y esto viene cuando queremos extrapolar nuestros datos a estructuras reales y lo hacemos con vigas de tamaño real, pero sin acotar. Y hay cientos de trabajos que no se pueden comparar entre sí porque no tienen metodologías similares. Entonces es comparar peras con manzanas. Entonces aquí la idea era generar un método sustentable, en este caso para la sección transversal o el comportamiento acortante, ¿verdad?, que podría replicarse para flexión, para torsión y para otros comportamientos combinados. ¿Cuál era la intención? Pues esta es la situación que tenemos en la realidad, ¿verdad? Y la intención era que nosotros pudiéramos generar una metodología que permitiera estudiar el problema de corrosión en elementos que tuvieran únicamente el problema acortante, o sea, por dónde empieza generalmente el problema de corrosión. Y nuestra macrocelda, pues en los estribos, porque es a donde llegan primero los cloruros. Entonces vamos a aislar esa parte, vamos a hacer una metodología para tratar de que seamos reproducibles. Y fíjense qué interesante. Bueno, el esfuerzo cortante es porque hay una fuerza perpendicular que va a tender a romper la barra. Es como una rebanada que cortemos una lonja de algo, ¿no? Aquí está el esquema del cual se utilizó la viga de sección transversal para aplicar las cargas, ¿verdad? Y esto es comportamiento. Y eso es lo interesante. Viga sin deterioro VSD, con un comportamiento de curva de resistencia al corte de desplazamiento mucho mayor que vigas, ¿verdad?, con deterioro, ¿verdad?, que fueron precorroídas previamente, ¿verdad? Entonces, estas vigas están mostrando patrones de agrietamiento sumamente similares, es decir, que en estos patrones no se están viendo nada de comportamiento de grietas causadas por corrosión. Las grietas causadas por corrosión serían verticales, sino únicamente las pruebas, las grietas causadas por comportamiento transversal acordante, ¿verdad? Y por eso se parecen mucho entre ellos en ambos lados. Y por otro lado, veamos ahora estas zonas de corrosión, ¿verdad? Y vean que también el método las reproduce perfectamente sin importar las características de la viga. Y se pueden ver incluso en este diagrama, ¿verdad?, donde se ve el comportamiento muy cercano entre las diferentes opciones que se tenían, ¿verdad?, entre unas y otras, mostrando las zonas en las que ocurren los momentos, que es donde están los apoyos. Y lo más interesante de esto es que a la hora, ahora sí, de checar la pérdida, porque se rompieron al final, ¿verdad?, de checar la pérdida de masa experimental, ¿verdad?, ¿qué porcentaje se perdió con respecto a la pérdida de masa teórica que se calculó? Eran sumamente parecidas. Y esto, al compararlo en la pérdida de peso por Faraday o la promedio con la experimental, ¿verdad?, nos daba algo sumamente cercano a lo que habíamos visto, lo cual muestra que el método es totalmente reproducible y además es un método sustentable, ¿no? Entonces, este método se aseguró que las vigas falla por corte, se aseguró que los valores generaran corrosión severa. El método fue confiable en términos de reproducibilidad en cada estribo y según los patrones y anchos de fisura. El área de la sección transversal crítica fue muy parecida al área de sección de pérdida transversal. Y hubo una correlación entre resultados experimentales y teóricos basados en la explicación que se dio. Es decir, que no tiene ninguna ciencia pensado en aislar el comportamiento, pero nadie lo había hecho. Entonces, seguramente muchos lo habían pensado, pero a lo mejor quienes lo han pensado eran con una formación menos del tipo estructural. Entonces, aquí, uniendo esfuerzos estructuristas y corrosionistas, logramos hacer esto y probarlo para que funciona bien. Bueno, ahora, ¿cómo aplicamos todo esto a la vida de servicio de una estructura real? Imagínense nosotros que hay una carga ahí, ¿verdad?, y que en una estructura real, ¿y cómo se manifiesta? Y nosotros estamos hablando de un método para
medir una viga y que los resultados sean verificables y reproducibles, etc. ¿Cómo aplica? Bueno, hay que utilizar otras herramientas, ¿verdad? En este caso, ¿verdad? Era a través de inspecciones visuales, mecánicas, electroquímicas y químicas, ¿verdad? Donde se tuvieran todos los parámetros asociados a una inspección como ustedes la conocen, como nosotros la conocemos, ¿verdad? Y donde pudiéramos verificar, hacer ciertas verificaciones con nuestros comportamientos teóricos y reales, por ejemplo, de carbonatación, que fue el caso particular de este edificio, ¿verdad? En el que pudiéramos encontrar correlaciones que según los cálculos que tuviéramos, pudiéramos llegar hasta 124 años y que no tuviésemos, una vez reparado, que tener que volver a intervenir más que verificar. Entonces, para ello fue que se utilizó una ecuación muy sencilla, así como algunas de ustedes saben muy bien, Valentina sobre todo, ¿verdad? En el tema de los, el tema de los modelos de cloruros, ¿verdad? Al final siempre caemos que para los ingenieros mejor utilicemos el más sencillo, ¿verdad? De la raíz cuadrada de tiempo para corrosión, o digo, para cloruros o para carbonatación, pues aquí con los estructuristas ocurre lo mismo. La carga o solicitación entre la carga de capacidad máxima, para saber, por ejemplo, hasta cuánto tenemos nosotros que romper acá para que el peso siga autososteniéndose y no haya problema. Y siempre nos dicen asesorarnos de un ingeniero estructurista, es lo que hacemos, pero muchas veces el ingeniero estructurista no tiene ni idea de qué le estamos explicando y él se cura en salud y nosotros terminamos no entendiéndole. Y digo nosotros, porque aunque yo soy ingeniero civil, no soy estructurista, conozco algo de estructuras, cada vez conozco un poco más, ¿verdad? Y ya puedo discutir con ellos. Entonces, aquí en este caso, la idea era de que haciendo esa disminución en la sección transversal durante la reparación para que nos quedara momentáneamente en 25 por 30 en vez de 30 por 35, y sabiendo que el F'(C) iba a ser 200, mientras que la sección original era 21,000 kilos, la carga permisible, aquí se reduciría a 15,000 kilos, pero el factor de seguridad de 1.5 a 1, que sigue siendo efectivo, son 14,000. Entonces no reducimos a un nivel crítico, incluso seguimos por arriba para saber hasta dónde podemos llegar sin necesidad de apuntalamiento, sin necesidad de refuerzo y por lo tanto sin hacer gastos ni aumentar el costo beneficio, ¿verdad? Y ese comportamiento se siguió en la reparación superficial localizada, superficial uniforme, profunda localizada, profunda uniforme, ¿verdad? En ambos casos. Y aquí están unas fotos de todo el proceso como se siguió en ese momento. Disculpen, en aras del tiempo no voy más en detalle aquí, ¿verdad? Ya estamos terminando, ¿verdad? Y esto fue una estructura que se le hizo el tratamiento a todo lo que ven en verde, ¿verdad? Que fue la estructura, mientras que toda la parte en azul y todo fue la nueva, perdón, al revés, a todo lo que está en azul y la estructura fue el tratamiento que se le dio, mientras lo que está en verde es quedó como la nueva estructura conectada con la antigua estructura, ¿verdad? Entonces, la ampliación de la vida de servicio tuvo como resultados que se hicieran los cálculos y las predicciones en carbonatación y cloruros. El factor de seguridad tuvo un papel importante. Se proyectaron los resultados para 100 años, se reparó pensando en esos 100 años y se establecieron recomendaciones para mantenimiento preventivo y reparación basándose en esos criterios de durabilidad. Y por último, el diseño durable de un edificio sustentable. El sueño de todos nosotros es poder aplicar en una estructura real esta, pero no que te llamen de bombero, sino que sea una estructura que tú diseñes, que tú construyas y que tú pruebes. Entonces, en Cinvestav se me solicitó tener a cargo el nuevo campus para pasar de 4 hectáreas a 17 hectáreas en el parque científico que se encuentra aquí, en Yucatán. Nada más que mientras aquí tenemos un ambiente C2, C3 moderado, aquí tenemos un ambiente C5 altísimo. Y ese era un reto para todos nosotros. Se hizo todo el diseño del edificio en términos de sustentabilidad y durabilidad basado en las normas que les voy a mostrar en un momento más, ¿verdad? Para un complejo de laboratorios de físico-química y de geoquímica, ¿verdad? Y las características del diseño en cuanto a sustentabilidad y durabilidad
venían desde aprovechar las características del sitio, usar o reusar recursos naturales, implementar estrategias y tecnologías para reducir consumo energético, optimizar el sistema estructural para fácil ejecución y bajo costo de mantenimiento, diseño arquitectónico de bajo impacto ambiental y alto desempeño energético. ¿Me siguen escuchando? ¿Me están escuchando? Valentina, Sí, ¿me puedes? sí, Pedro, sí. Perfectamente. Perfecto. Lo único Ok, que tenemos un minuto para terminar. sí, ya termino, ya termino. Entonces, el diseño durable de los elementos estructurales con altos contaminantes salinos, alto grado de sales en aguas del sitio, altas temperaturas, largos periodos de aislamiento y conservación de árboles. Eso lo haría sustentable y durable. Se utilizó una atmósfera M2, todo esto está en las diferentes especificaciones, colocaron cámaras de instrumentación para seguir todos los parámetros químicos y electroquímicos en las diferentes zonas de la planta, en un edificio de metros cuadrados. Se hizo el diseño por durabilidad con el método de Life 365, pero lo más importante aquí es que todos los datos con los que se alimentó el programa eran datos reales, obtenidos durante muchos años, y aquí es donde vamos del laboratorio a la estructura real. Aquí es donde vamos de lo teórico a lo práctico y de la no experiencia a la experiencia, al poder aplicar todo esto en una nueva proyección de vida de servicio. Y aquí están algunos datos de resistividad. Se pedía 40, con las mezclas que están arriba de 40, son con las que se construyó la hiperestructura, la subestructura y la superestructura, ¿verdad? La normativa que se aplicó por durabilidad. Y estas son ya un par de fotos, ¿verdad? Del edificio terminado, pero no está equipado. Es un año para su equipamiento y lo podremos inaugurar oficialmente, o esperemos que ya esté por aquí en aquel momento y varios de ustedes si se da la posibilidad. Entonces, las conclusiones es de que se usaron vigas pequeñas, se fue del laboratorio a lo práctico, a lo real, no lo voy a leer, ¿verdad? Con toda la experimentación que se había tenido y se echó a andar en un edificio en circunstancias reales. De las experiencias aprendidas se construyó un edificio parteaguas en la región, ¿verdad? Con criterios de durabilidad y sustentabilidad, que además es un edificio viviente, ¿verdad? Que nos va a permitir conocer su comportamiento y darle mantenimiento con el tiempo. Pues muchísimas gracias de nuevo por la invitación a estar aquí con ustedes. Ha sido un placer, un poquito rápido, no la practiqué, así que me la di a capela, ¿verdad? Le quité varias diapositivas, espero complementarla mejor y espero haberme dado a entender por qué vamos de lo real, del laboratorio a la estructura real, de la no experiencia a la experiencia y de lo teórico a lo práctico. Muchas gracias. Gracias a ti, Pedro. Gracias. ¿Verdad? Muy interesante tu presentación, con mucha experiencia acumulada. Y bueno, ya somos más amigos de los cloruros, ¿no? Bueno, Le paso la palabra a la profesora Valentina. bueno, muchísimas gracias, Pedro. De verdad, esta charla es como para darla en todo un taller. Te pido que a lo mejor pudiéramos programar eso más adelante. Excelente la Bueno. presentación. Teníamos una manita alzada, pero no sé si realmente fue que va a ser una pregunta. Estamos corriendo sobre el tiempo de la otra presentación. Entonces, bueno, muy agradecidos, Pedro. Tenemos problemas ahorita, nos están llamando. El otro ponente llegaba de la India y parece que tuvo problemas con la conexión y bueno, no está volando y no pudo, digamos, llegar a tiempo para hacerla desde el aeropuerto, que era lo primero. Pero se podría entonces hacerles preguntas a Pedro, ¿no? Si hay Ajá, por eso, personas. exactamente. Joana Chávez tenía la manito alzada, por aquí el profesor Miguel tiene otra, y bueno, pido disculpas, es algo que se nos escapa de las manos. Yo por eso volé ayer. Es Bueno, cierto, es cierto. aperturamos las preguntas. Por aquí hay una, el profesor Miguel y el profesor Orlando tienen que acercarse por acá, por favor, para escucharlo. Gracias, Miguel. Buenos días
Hola Pedro, ¿qué tal? Qué Saludos. gusto, Orlando, qué gusto verte. Igualmente. Mira, una pregunta que con respecto al conocimiento de los fenómenos de pasivación, ¿no? Quería saber si hay alguna línea de trabajo respecto a utilizar sobre todo las técnicas de análisis superficial y las técnicas electroquímicas, de pronto con aquello que hasta ahora yo sé que reproduce de alguna manera el medio del concreto sobre el acero, que es con agua de poro, ¿no? No sé si haya ya en las últimas investigaciones algunos adelantos respecto a eso para tener mejor idea de cómo ocurren los fenómenos de pasivación y permitir una mayor confiabilidad en las técnicas de mediciones, sobre todo de carácter cinético, ¿no? Bien, una opinión muy humilde, Orlando. ¿Qué pasa? Cuando nosotros sabemos identificar en la solución del poro muchas de las cosas que están ocurriéndole al concreto, más, sin embargo, no necesariamente con la solución del poro podemos de alguna manera todavía predecir lo que esté pasando en el acero. Y el tema de la pasividad es algo, sigue siendo, es uno de mis problemas cuando discuto con mis colegas del área netamente electroquímica. De que me dicen, mira, es que la resistencia, mira, así me lo dicen, la resistencia a la polarización no sirve, dicen. Entonces digo, bueno, y quieres que yo aplique tráfico y descubra y luego rompa una estructura. Entonces, en pocas palabras, el avance que debe haber no es tanto en las técnicas, sino en que nos comprendamos más unos a otros. Y eso es la interdisciplinariedad que ya se está dando poco a poco, ¿verdad? Y te voy a poner un ejemplo. Hace menos de una semana tuve una reunión con colegas de muchas partes del mundo, pero entre ellos con noruegos y con chinos. Y los chinos habían hecho un modelo donde decían simplemente que los datos que yo había provisto decían lo mismo que hace 30 años, que el pico ellos no lograban meterlo dentro de la ecuación y que era muy extraño de que el pico se presentara a esas profundidades cuando ellos pensaban que se presentaba a poca profundidad. Y suscitó una discusión que duró 2 horas y no llegó a nada. Entonces, lo que yo estoy haciendo ahorita es, me dieron unos perfiles de concentración de ellos que voy a comparar con los que yo tengo de la misma calidad de ellos para demostrarles que cuando tengo la misma calidad que ellos, el comportamiento sí es como dicen. Y entonces yo siento que estoy retrocediendo a 30 años atrás. ¿Por qué? Porque ellos no estudian los trabajos anteriores, se basan en lo que están viendo actualmente y tienen las mismas dudas que antes. Y esto es por las tecnologías de la desinformación, como le llamo en este momento, ¿verdad? Y amigas de nosotros, por ejemplo, Carmen Andrade, que se la pasa peleando en foros por resultados que ella publicó hace 20, 30, 35 años y que ahora los quieren reestudiar con resultados diferentes y malinterpretados. Yo he sido testigo de reuniones con Carmen defendiendo eso. Entonces, perdón que me haya alargado tanto, Orlando, pero creo que lo que nos hace falta más que nada es lograr entendernos mejor y ver las cosas con una óptica diferente a la que veíamos antes. Mejorar la comunicación. Bueno, muchas gracias, Pedro. Saludos. Un placer. Igual. Buenos días, amigo Pedro. ¿Qué tal, Miguelito? Yo, para no perder y acordarme de ti, me vine y hicimos el evento cerca otra vez de la feria. Bueno, Hombre, esperamos que algún día vuelva a retomar, que coincidan los cumpleaños de Miriam y junto con la feria, cuando estuviste hace una vez como 15 días acá. hombre, seguro. Pedrito, muy interesante tu charla y sobre todo la última charla que he oído tuyas son de reflexión.
O sea, cuando dice que retroceder 30 o 35 años a lo que está atrás, bueno, el conocimiento es una dinámica y yo creo que es lo único que no podemos decir que es estático. Y probablemente algunas cosas que dijimos ayer hoy ya no son valederas en el sentido de la interpretación. Hoy en día tenemos nuevas técnicas, nuevos modelos matemáticos, etcétera. Ayer precisamente estábamos con un trabajo que asesoró la amiga Oladis de doctorado con la parte de los tamaños de los núcleos que se deben de tomar y compararlo cuando estamos en una obra, pues que no podemos ir a tomar diámetros de 15 centímetros cuando apenas y todavía es mucho con riesgo con 3 pulgadas. Pero es que el problema de nosotros, lo que se está trabajando es que es algo que no es uniforme. Por ejemplo, ahorita te acaba de decir el amigo Orlando Pérez en la cuestión de aguas de poro, pero el agua de poro es una utopía. ¿Por qué? Porque tú cuando trabajas con agua de poro se dan unas concentraciones muy específicas, pero eso no es lo que vas a tener exactamente en el concreto. Entonces, acuérdate que tener en el concreto no va a ser eso, sino van a haber otros iones, otras sustancias allí, probablemente algunos aditivos que se involucraron en la construcción. Entonces ahí ya tenemos también, ya no hay uniformidad, no podemos hablar de una solución, estamos hablando de algo también ya como una emulsión, una dispersión, porque esas partículas allí en el concreto no son todas uniformes. Por otra parte, también tenemos la parte de interfase. Cuando nosotros estamos haciendo las pruebas en una cabilla, tenemos heterogeneidad en la superficie, con estados de energía diferentes. ¿Ok? Y nosotros lo que estamos tomando son promedios. Para nosotros tener algo que fuera real es con lo que tienen que ser los electroquímicos, que trabajan, por ejemplo, con platino puro al 99,99 disoluciones. Nosotros con eso no vamos a... O sea, podemos hacer algo, pero no es lo que nosotros... Es el día a día de una construcción que vamos a colocarnos allí. Entonces tenemos que darle interpretación a lo que es real. Por otra parte, la parte de la porosidad del concreto, como nosotros no sabemos si allí hay unas pequeñas micro celdas diferenciales cuando se hablan allí, porque hay unas pueden tener donde se apoya el granito de arena. Lo que pasa es que nosotros creemos que la arena, el tamaño de la arena es lo más pequeño que hay, ¿no? Hay espacio muy pequeño, porque aquí estamos hablando de cuestiones moleculares. Entonces, la heterogeneidad va a influenciar los resultados. Entonces, es muy difícil la repetición. Y por eso, cuando te decían los valores, por ejemplo, que tú tienes por pérdida de peso aplicando Faraday y tenemos las técnicas de polarización lineal, lo que podemos tener es una tendencia, pero no podemos decir que los valores son exactos, porque son dos métodos totalmente diferentes. Y entonces, bueno, por eso lo que quiero decir que no tenemos que decepcionar, sino al contrario, seguir avanzando y ver dónde de repente se pisó, no falso por querer, sino por la interpretación que se le han dado. Eso es lo que te decía para que no tenga que... Claro, sería bueno verte 35 años atrás, sobre todo a las chicas. Gracias, Pedrito. No sé si quieres también entonces decirme algo. Por supuesto, por supuesto. Al contrario, gracias a ti, fíjate que reflexiones muy interesantes. Pues ya sabes que de unos años para acá uno empieza con una mayor actividad de lectura, pues porque te llaman a revisor de revistas y luego te toca ser editor de una y revisas, te obligas a estar en el estado de arte y ves muchas cosas interesantes que se están produciendo. Y esto del conocimiento, por ejemplo, cosas que me extraña que todavía no vayan a la velocidad que quisiéramos, ¿no? Ya ves, por ejemplo, los descubrimientos que hizo Alberto Sagres para medir potenciales, ¿no? Y entonces, dices tú, caramba, entonces, pues son cosas que van a ir a su ritmo y lamentablemente, y esto va a ser cada vez mayor, no lo vamos a resolver nosotros, sino cada vez va a empeorar, pues las construcciones se deterioran a un ritmo mucho mayor de lo que nos reproducimos los corrosionistas. Entonces, muchos problemas sin resolver y catastróficos, ¿verdad? En México no se habla mucho, pero tenemos una cantidad de problemas enormes y solamente quienes tienen el recurso tienen la posibilidad de estudiarlo y resolverlo. Y son muy pocos, ¿no? Entonces,
pues el reto es cada vez mayor. Invitación por la cual a todos los jóvenes a que se sigan adelante con este tema, porque pues, hay mucha tela todavía de donde cortar. Gracias, Buenos amigo días. Pedro. Buenos días, Pedro, ¿qué tal? Catherine Benavente, acá de Perú. ¿Cómo Hola, estamos? Catherine. ¿Qué tal? Un gusto, saludarte. no sé si te acordarás, pero bueno, hemos Claro. estado acá en Perú por varias cosas, ¿no? Claro. Así que, bueno, me encantó bastante lo último que dijiste y eso es lo que debemos mirar, ¿no? En la parte del diseño sustentable, ¿no? Y bueno, nos pasa, por ejemplo, nosotros ahorita tenemos estructuras en el cual los de ingeniería están muy divorciados de la parte del mantenimiento, ¿no? Y peor de la parte de corrosión, ¿no? La parte arquitectónica queda linda, pero ¿y cómo lo mantengo? ¿Y cómo lo hago durable, no? Y acá, ¿no? Es esto, ¿no? Diseño arquitectónico de bajo impacto ambiental, ¿no? Y alto desempeño energético. Bueno, si tuvieses por ahí, algunos papers, algunos casos que estén aplicando esto, me gustaría que lo puedas compartir. Me encanta tu ponencia y me encantó también cuando estuve acá en Perú y ojalá que en algún momento por ahí puedas regresar acá a Perú y también deleitarnos con alguna ponencia. Eso. Claro que sí. Será un placer, ¿no? Por supuesto, tengo estas publicaciones, yo se las puedo hacer llegar a Valentina y que Valentina las pueda distribuir ahí. No todo lo que mostré está publicado todavía. Por ejemplo, lo del nuevo edificio y el nuevo campus, no me dan permiso por la institución de publicar nada hasta que no se acabe. Es más, no me dejaron llevar a una élite de investigadores de visita porque no se ha acabado oficialmente el proyecto. Entonces eso me va a demorar un año o año y medio más. Pero lo demás lo tengo totalmente publicado. Bueno, muchísimas gracias, Pedro. Muchísimas gracias a toda la audiencia. Tenemos casualmente la mano levantada del siguiente ponente, el profesor José Vera. Profesor. Va a preguntar Pepe cuándo le toca. Sí, ahorita. A lo mejor está pidiendo que nos apuremos. Está pidiendo la mano para que ya empiece, claro. No, al contrario. Bueno, no tuve la oportunidad de ver toda la presentación, pero muchas gracias por su presentación. Yo quería hacer una pregunta que a lo mejor está un poco fuera de la área de confort. Toda la experiencia que tiene usted, ¿cómo se puede aplicar a la parte de cementación de pozos? O sea, la parte del sistema de la deterioración del cemento en el fondo del pozo. Y cómo poder estimar la integridad de las completaciones. Bien, muy interesante. Sé que eso es posiblemente muy lejos pero quisiera ver su opinión de por lo menos si los mismos formas de atacar el problema puede ser usado para eso. Claro. Primero he de decir algo, siempre he hecho una diferencia entre los cementeros y los concreteros y siempre me he catalogado yo como concretero para no meterme en problemas con los cementeros. Okay. Al opinar, pero de todas maneras opino, ¿verdad? Porque, mira, como una experiencia, cuando yo hacía mis pininos en el Instituto Torroja, con pastas de cemento. Y entonces yo preguntaba, bueno, ¿y cuándo hacemos concreto? Y a mí me explicaba, no, es que en concreto se va a comportar muy diferente la situación, ¿verdad? Por una serie de variables que es difícil aislar para estudiar a menos que sea una pasta de cemento, ¿verdad? Entonces, en teoría, en cemento es más fácil hacer lo que nosotros hacemos. Eso no significa que el problema se pueda resolver. Hay que estudiar mucho de química del cemento para entender las reacciones que van a ocurrir cuando lo utilices. Okay. Es lo más en lo que te puedo ayudar ahorita. Ok, muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ambos. Estamos entonces ya a minutos. Gracias, Pedro, ¿verdad? Qué excelente. Te tomo la palabra para un próximo taller respecto a toda esta maravillosa área ya filosófica, pero todavía, como dices tú, con muchos resultados que discutir y con una nueva mirada a todos esos años de muchos productos. Muchísimas gracias. Te invito, bueno, dentro de las posibilidades de todo, para que continuemos. Vamos a dejar de grabar en estos momentos para hacer las pruebas con el profesor José Vera y bueno, y continuar.
continuar en unos minutos con la sesión del profesor. Muchísimas gracias. Muchas gracias a Igualmente. ustedes. Hasta Igualmente. pronto. Hasta pronto.